las zonas rurales quedan muchos abuelitos a cargo de sus nietitos, porque los padres tienen que irse a la ciudad más cercana a trabajar para poder mantener a toda la familia. O sea, dejan a sus hijos con sus Con padres sus y se abuelos. van a otros lados, Exacto. lejanos. Y a veces muy lejanos. Y bueno, ahí ya tenés una diferencia muy grande entre las personas, familias que se crían en ambientes urbanos, que pueden mantenerse juntas, y las familias que se crían en ambientes rurales, que se tienen que separar por motivos económicos. Entonces ahí ya tenés un pequeño detalle. Después tenés, eso crea, por ejemplo, cuando tenés vacaciones o tenés, más que vacaciones, feriados, tenés feriados a veces muy largos en los que la mitad del país se va a la otra mitad del país. Entonces, o sea, tenés una ¿en qué migración sentido? humana ¿Migración gigantesca. de las ciudades otra vez al campo o al revés? Claro, no, bueno, entre ciudades Claro. y de ciudad al campo, porque los padres vuelven a su lugar de origen a visitar a sus familias. Entonces tenés la migración humana más grande que se hace en el planeta durante 6 días o 7 días. La más grande del planeta, Sí. Perfecto. Esto quiero que quede claro porque cuando se hablan de dimensiones y se habla de la problemática de China, y ahora paso a lo económico, y las críticas más duras que nosotros tuvimos fue con respecto de la cuestión económica, porque nos entregaban cierta malintencionalidad, digamos, con respecto de los salarios en China. Nosotros hablábamos fuertemente de la diferencia salarial entre los núcleos urbanos y los salarios que hay en ciertos cantones, en ciertos municipios, donde los trabajadores, esto me lo corroborás vos, se dedican prácticamente toda una ciudad a fabricar un producto específico, ¿no? Se mencionaba el caso de una ciudad, la que había estado nuestro compañero, que hacía fuegos de pirotecnia, ¿no? Entonces estaba toda la ciudad. Y los sueldos en ese lugar, que estaba a 1000 kilómetros de Beijing, eran realmente bajos, comparados con los de la ciudad. Bueno, yo quiero saber, ¿es así? ¿Ganan todos $5000 o ganan todos $100? China es muy desigual. Tenés Ajá. una riqueza, por un lado una riqueza exorbitante, y por el otro lado tenés, si bien se declaró exterminada la pobreza extrema, tenés pobreza fuerte, sobre todo en las partes rurales. Pero el tema es que volvemos al principio. No podemos pintar a China con una sola pincelada, porque tenés a los millonarios que tienen unas cantidades obscenas de dinero, y tenés a los pobres más pobres que viven día a día con $1.20, con suerte, por día. Esto es importante que lo recalquemos. $1.20 por día no alcanzan a ser $50, más o menos son $50 mensuales, ¿no? Sí. Digo, esta imposibilidad de conseguir más dinero está basada en una organización económica sui generis, porque realmente China es para la estadística nominal un Estado, una república socialista, y para el régimen, digamos, de ecuanimidad que da esa economía es un país hipercapitalista, porque estas diferencias son propias de países donde el capitalismo es muy salvaje, ¿no? Claro, por eso cuando vos ves un número que es un promedio entre todos los ingresos de China, no podés decir que no existe un Juan Peregrine que gana eso. Claro. Es una entelequia, realmente no tiene mucho que ver con la realidad. Y en cuanto al socialismo, es socialismo con características chinas. ¿Cómo es eso? A ver. Es chino. Claro. Es un socialismo que yo ya ni lo llamaría socialismo, que se fue formando con las revoluciones y bueno, con el devenir de la historia, pero que quizá no tienen demasiado que ver con lo que nosotros consideramos socialismo. Y el socialismo tiene, cualquier corriente política tiene una definición diferente, depende de la cultura en la que estés. Y en el caso de China, el socialismo chino, en el que, por ejemplo, cosas que a nosotros nos parecerían básicas, como un cuidado de la salud gratuito y un cuidado de los adultos mayores también a cargo del Estado, se da en una muy pequeña proporción. Por eso el tema de lo que vos mencionabas, del capitalismo, sí se da, pero también hasta ahí. Pero te interrumpo, pero ha producido grandes riquezas, digamos. Yo lo que pregunto es, ¿cómo un sistema que propende a la igualdad manifiesta entre sus habitantes genera
hiper multi archimillonarios, digamos. ¿Sobre qué base? Eso comenzó con la política de apertura de Deng Xiaoping, Ajá. que creó zonas económicas exclusivas, como por ejemplo Shenzhen, Shanghai, en la que se usaba un modelo capitalista. Mm. Y a partir de ahí empezaron a generarse riquezas que idealmente se iban a distribuir por el resto del país, pero que comenzaban por unas porciones pequeñitas del país. Y ahí se formaron las grandes fortunas. Y te diría que sí, simplificándolo te diría que sí. ¿Con elegidos del Politburó? Es decir, con elegidos no lo sabes eso. No te estaría Pero me diciendo. imagino Lo que sé sí, sí, toda, ¿no? toda empresa importante tiene una presencia del partido. Todas. Ajá. Bueno, eso para preservar, insisto, nominalmente, en mi interpretación, ese estado de bienestar socialista que pretende ser el régimen. Pero yo digo, donde hay grandes diferencias, donde hay grandes fortunas que dominan prácticamente la economía del país, hay una desigualdad. Más que nada producida de un modo artificial. Porque si en un momento, estoy hablando, en mediados del siglo XIX, se produce la Gran Marcha y todo lo que sabemos de la revolución de Mao, en algún Siglo punto, siglo XX, sí que dije yo, Siglo XIX, siglo XX, exactamente, digamos, se produce toda esta modificación, quedaban todos en foja cero, se supone, ¿no? Y hoy de ese foja cero tenemos nada, correcto.